Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias en los hijos. Hay hijos que parecen ser buenos, pero por dentro no es así. Y hay hijos que parecen no ser tan buenos y en realidad son muy buenos. Aquí me ha escrito Emiliano: ¿cómo le va, rabino? ¿Isaac amaba más a Esaú que a Jacob? Saludos. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y está escrito que Isaac amaba a Esaú. Y Rebeca, amaba a Jacob. Así está escrito textualmente en los versículos. Pero hay una diferencia. El verbo con el cual está escrito esto, Isaac amaba a Esaú, está en pasado. En el texto original hebreo, en la Biblia original, que está en hebreo, el verbo está en pasado, o sea, lo amó, lo amaba. Rebeca es un amor continuo, lo amaba permanentemente a Jacob. Había una diferencia entre Esaú y Jacob. Esaú era cazador y Jacob habitaba en tiendas, estaba todo el día estudiando, habitaba en tiendas. Esaú era cazador, le traía a casa los animales que cazaba al padre, le preparaba comidas ricas, exquisitas, pero también lo cazaba con la boca. Así explica el exégeta Rashi, lo cazaba con la boca. Esaú era un hombre manipulador. Él le demostraba a su padre que sabía estudiar muy bien y que era muy aplicado, que era muy observante, era fiel a Dios, todo eso le mostraba a su padre, pero en realidad no era así. Él salía a cazar y los sabios explicaron que a partir de los versículos, como esto que he mencionado, que hay verbo en pasado, en presente, hay muchas conjeturas que se deducen directamente de los versículos y uno no se da cuenta porque no tiene el texto original hebreo y no conoce todas las reglas gramaticales y todos los signos que hay ahí. Pero si no conoce eso que los sabios conocían, puede deducir todo lo que ellos enseñaron, que está todo escrito ahí, indicado, insinuado. Esaú, además de cazar, era una persona que hacía muchas cosas que son desagradables, incluso asesinaba para despojar a las personas, robaba. No era un buen hombre, pero le mostraba al padre que sí. Él le mostraba que, padre, le hacía preguntas de estudio muy complicadas. Padre, ¿cómo se extrae el diezmo de la sal? El padre nunca le enseñó que hay que extraer el diezmo de la sal, porque el diezmo era de los vegetales en ese tiempo. Hay un diezmo de vegetales también, ahora en la actualidad. Pero del trigo, de la cebada, del centeno, de todos los vegetales, sí. Del dinero también. Pero algo que crece de la tierra, estaban tratando ese tema de los diezmos vegetales. De los diezmos vegetales no está la sal, porque la sal no crece. La sal es un mineral que se forma del agua, no es que crece de la tierra. Pero Esaú le preguntaba, ¿cómo se extrae el diezmo de la sal, padre? Y el padre le dijo, hijo, pero no, la sal no te he enseñado que se extrae. No, pero padre, no me he explicado bien. Cuando tú extraes el diezmo de las plantas, de los vegetales, de las hortalizas, se siembran semillas y lo que produce se extrae el diezmo, un décimo. Por ejemplo, 10 unidades de trigo, vamos a suponer 10 kilos de trigo, vamos a poner en unidades de nuestra época. 10 kilos de trigo, 1 kilo de trigo es el diezmo, porque es el 10%. Pero Esaú le decía así, padre, de las hortalizas, de las plantas, de los vegetales se extrae el 10%. Pero con la sal es diferente, porque con los vegetales primero se siembran, se colocan semillas en la tierra. O sea que lo que produce es 10 kilos, y si sumamos lo que se puso en la tierra, calculemos aproximadamente medio kilo más, sería 10 kilos y medio. Y lo que se extrae es 1 kilo, el diezmo de lo que produjo. Pero en la sal, que no se invierte nada, que no hay que sembrar nada para tener la sal, sino que directamente uno la recoge. Quizá hay que extraer un poco más del 10% o también el 10%. Hijo, qué pregunta tan profunda.
Esa era la explicación de lo que dijo Esaú. Y por eso lo amaba, porque lo cazaba con la boca. Pero a Esaú no le interesaba ni extraer el diezmo ni nada, como vemos en los versículos, que incluso despreció la primogenitura. Se la vendió a su hermano Jacob. ¿Para qué me sirve la primogenitura?, dijo. Eran los sacerdotes. Los que recibían el diezmo eran los sacerdotes. ¿Quiénes recibían el diezmo antes, en la época de antaño? Los primogénitos, como está escrito en la Torá textualmente. Los primogénitos recibían las ofrendas, por eso el diezmo y todo eso. Después, lo que ocurrió con los hijos de Jacob pasó a los sacerdotes, como está escrito en la Biblia. Lo podéis leer vosotros mismos, no necesitáis a mí para esto. Ahora se lo da a los sacerdotes descendientes de Aarón el sacerdote, y a los levitas, que son descendientes de Aarón el sacerdote. Se le da el 10% a los levitas, que son de la tribu de Levi, y los levitas le dan el 10% de ese 10% que recibieron a los sacerdotes, Aarón el sacerdote. Pero antes eran los primogénitos, y Esaú era primogénito. Por eso él estaba vinculado con esas letras, con esas leyes del diezmo vegetal y todo, porque a él le correspondía. Pero después está escrito en la Biblia misma que él despreció su primogenitura, se la vendió a Jacob. No la quiso porque era mucho trabajo, hay que hacer un servicio en el santuario y muchas cosas que no eran para él. Despreció la primogenitura, se la vendió a su hermano Jacob. Lo cazaba con la boca a su padre. Tanto los animales que cazaba y le preparaba alimentos deleitables a su padre Isaac, como también que lo cazaba con la boca, todo esto que le decía, que era un engaño, porque a él no le interesaba nada ser fiel, devoto y los diezmos y todo, como vemos, que lo despreció, finalmente está escrito textualmente. Por eso está escrito que Isaac lo amaba. Isaac veía cómo se comportaba su hijo, y su hijo era perfecto, tenía una conducta intachable. Pero en realidad no era así, eso era lo que le mostraba. Interiormente era otra cosa, cuando se iba delante de su padre era otra cosa, se comportaba de una manera impropia, cometía todo tipo de delitos que están mencionados en el Midrash, todo lo que hacía. Le mostraba a su padre una cosa, lo que hacía fuera era otra cosa. Y por eso él lo amaba, pero está escrito en pasado, lo amaba, lo amó. Lo amó mientras supo que era recto, pensaba que era recto. Cuando se descubrió que vino Jacob a tomar las bendiciones de Isaac, que estaba muy enfermo, el padre Isaac estaba por morir, estaba muy enfermo ya, y vino Jacob, que de una manera tortuosa tomó las bendiciones de Isaac, porque Isaac pensaba dárselas a Esaú, que ese era el hijo selecto de él, el que estudiaba, el que le traía los alimentos, todo el hombre perfecto, el hijo perfecto. Jacob tomó las bendiciones de manera tortuosa, pero después vino Esaú y le pidió las bendiciones y dijo, no, ya se las he dado, ¿quién fue quien entró antes que ti? Pensó que era Esaú, y Esaú dijo, ¿cómo? ¿No has dejado para mí ninguna bendición? Padre, dame también a mí una bendición. Ahí Jacob se dio cuenta. ¿Por qué recibió Jacob las bendiciones? Porque es merecedor de esas bendiciones, si no el Eterno no hubiera permitido recibir esas bendiciones. Y ahí dejó de amar a su hijo Esaú, como lo amaba se dio cuenta quién era. Se puede deducir todo esto de los versículos, está escrito manifiestamente en el Midrash, pero el versículo está insinuado, como mencioné, parte está escrito textualmente, parte insinuado. Hay que estudiar tanto los versículos como las explicaciones para poder entender todo esto en forma cabal. Pero por eso Isaac amaba a Esaú, lo amó en el pasado, y Rebeca amaba constantemente a Jacob, porque sabía que era un hombre íntegro, fiel, que siempre era fiel, que por dentro era una cosa y por fuera otra cosa. Esaú sí, por dentro una cosa, por fuera otra cosa. Y cuando hay engaño de ese tipo, eso es malo. Por eso Esaú lo amó, después dejó de amarlo como lo amaba antes intensamente, y se dio cuenta que Jacob era superior a Esaú. Primero pensó que Esaú era el superior, después se dio cuenta, Jacob es el superior porque se comporta mejor, él no roba, no hace daño a las personas, estudia, él es aplicado, él está todo el día estudiando, por eso no lo veo nunca, por eso no va a casar, está todo el día estudiando. Por eso lo amó en el pasado de Esaú, después amó más a su hijo Jacob,
Y Rebeca no, Rebeca desde un comienzo sabía que Jacob es el verdadero, el que su interior es lo mismo que expresa en el exterior, lo mismo que expresa en el exterior, es lo mismo que piensa en su interior, por eso lo amó siempre, lo amaba permanentemente. Esta es la razón de este amor de los padres por sus respectivos hijos y cómo se explica eso de que Isaac amaba a Esaú. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.